Hola, ¿qué tal? A partir del día de hoy vamos a trabajar con el libro Project Management in Practice, en el que semana a semana vamos a estar trayendo el análisis de cada capítulo. Este libro le pertenece o está hecho por Meredith, Mantel y Schaffer en su sexta edición. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el primer capítulo. Para ello, pues he preparado un, un pequeño resumen o mapa mental que nos ayudará a entender un poco mejor de lo que trata este primer capítulo. Bien, entonces el libro empieza por, por este tema, ¿no? El mundo de la gestión de proyectos, y en su primer tema nos habla sobre lo que es un proyecto. Y bien, los proyectos generalmente están desarrollados por fases, o bueno, tienen ciertas características que deben cumplir. Estas características básicas principales son las que lo definen como proyecto, o sea, lo definen como tal. Y es que nos dice que un proyecto debe ser único, que puesto que en una organización no podemos realizar uno o dos proyectos que nos den resultados ya encontrados. Por lo tanto, otra característica sería que los proyectos deben dar resultados específicos para satisfacer las necesidades o, en su defecto, acercarnos más con los objetivos estratégicos de la organización. Y bueno, por último, estos proyectos también deben de tener una fecha de vencimiento, o también denominada una fecha de entrega. Estas serían, como quiera, las cuatro características principales que definen al proyecto como tal. Sin embargo, hay una característica adicional que aparece generalmente cuando los proyectos son bastante grandes, y es que son multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir multidisciplinarios? Pues que dentro del proyecto van a intervenir varias disciplinas, como pueden ser un área o una disciplina telemática, otra electrónica, mecánica, de sistemas. Y con esta nueva característica pues surgen algunos problemas adicionales. Los proyectos generalmente se vuelven más complejos y conflictivos. Bueno, los conflictos que pueden aparecer en este tipo de proyectos son problemas con el calendario, o problemas con los presupuestos que fueron establecidos al inicio del proyecto en una planificación, las especificaciones que se dan por cada una de las disciplinas, y problemas entre el cliente y el equipo de trabajo. Es decir, la organización puede plantear algún objetivo, y en la manera en la que se vaya desarrollando el proyecto pueden ocurrir problemas en las que varias de las disciplinas no concuerden o tengan problemas para desarrollar alguna característica que conlleve a lograr ese objetivo. Entonces, también tenemos una gestión de proyectos versus una gestión general. Ese es el segundo tema del que nos habla el libro. Pues no es lo mismo realizar una gestión específica para el proyecto que una gestión general de alguna empresa. Tenemos una comparativa, una imagen que nos permite entender un poco mejor esto. Bien, tenemos varias dimensiones, y tenemos la división también de dirección general y la gestión de proyectos. Bien, el tipo de actividad laboral que vamos a encontrar en la gestión de proyectos es que esta gestión es única, es decir, está dirigida únicamente al proyecto, y que las actividades son únicas dependiendo de la disciplina o de lo que se esté desarrollando en el proyecto. A diferencia de la dirección general, que es rutinaria, como por decir, todos los días
estamos dirigiendo un departamento de producción en el que siempre vamos a estar pendientes de la calidad del producto, de que siempre esté en óptimas condiciones, de que se cumplan con los pedidos. Entonces esto es rutinario, esto se lo realizan todos los días, no es único como en los proyectos, en el cual tenemos varios avances, y estos avances y gestiones no se vuelven a dar en otras etapas del proyecto. Entonces, otra dimensión a revisar es el enfoque de gestión. En el enfoque de gestión, cuando estamos gestionando un proyecto, vamos a necesitar una capacidad de adaptación al cambio, porque en el desarrollo del proyecto pueden ocurrir cambios que no fueron contemplados al inicio. Por poner un ejemplo, si estamos en una construcción, algún desastre natural que pudo lastimar o debilitar una estructura que estemos construyendo, o si estamos hablando del área informática, un problema con algún hardware que nos dañó o donde se perdió información. Entonces debemos tener la capacidad de adaptarnos al cambio o para poder avanzar en el proyecto y ver las mejores soluciones. En cambio, en la dirección general siempre se administra por excepción, es decir, la administración siempre será la misma o básicamente tendrá el mismo sentido, a excepción de que ocurra alguna eventualidad. Luego tenemos la planificación. La planificación, que es una parte muy importante en la gestión de los proyectos, por tal motivo es crítica. De la planificación va a depender el éxito o el fracaso de varios proyectos. Entonces, la diferencia entre un proyecto y una dirección general es que en el proyecto la planificación debe ser muy detallada. Para la dirección general sí es importante, pero no es tan específica como debe ser en los proyectos. Luego tenemos lo que es la presupuestación, en donde siempre vamos a tener que empezar de cero y vamos a tener múltiples periodos de presupuesto debido a la gran cantidad de elementos que intervienen, y en ocasiones siempre se tiende a dejar por fuera algún detalle que no fue considerado en el principio. Entonces la dirección general modifica el presupuesto del periodo o el presupuesto anterior nada más, de acuerdo a los cambios que se hayan presentado en la organización o donde estemos estableciendo esta dirección general. Luego tenemos la secuencia de la secuencia de actividades, en donde para un proyecto debe determinarse qué es lo que va a realizar, por poner un ejemplo, cada disciplina o cada grupo de trabajo. Siempre debe estar determinado, y generalmente esto también se realiza en periodos, porque los grupos de trabajo pueden empezar trabajando en cierta parte del proyecto y luego cuando se termina avanzan a otra parte. Entonces siempre van a estar determinados por lo que requiere el proyecto. Sin embargo, la dirección general es predeterminado. Esto ya uno tiene el conocimiento de lo que va a realizar todos los días. Por ejemplo, un equipo de desarrollo de software siempre va a necesitar saber qué es lo que va a desarrollar en un periodo de tiempo, que sería la gestión de un proyecto. En cambio, la atención al cliente como parte de la dirección general es algo que está predeterminado. Es decir, si una persona se encuentra en el área de atención al cliente, esta sabe que su principal trabajo es recibir al cliente y atenderlo como tal. También vamos a tener el lugar de trabajo. Entonces tenemos que, gestionando un proyecto, siempre vamos a tener que cruzar
unidades organizativas, porque debemos controlar todas las partes del proyecto. En cambio, la dirección general siempre vamos a estar metidos o establecidos dentro de cierto departamento o cierta área en la que no nos podemos mover de ahí. Y por último, las relaciones de informes. Las relaciones de informes en la gestión de proyectos suelen ser informales debido a la gran variedad de cambios que se realizan en un proyecto en el transcurrir de su desarrollo. Y la dirección general pues está bien definida porque generalmente la mayoría de las actividades son predeterminadas y rutinarias, como lo dice aquí. Entonces estas serían como las primeras diferencias o las primeras cambios o diferencias que encontramos entre la gestión de proyectos y en una gestión general. Entonces el otro tema del que nos habla el libro es lo que se gestiona. Pues bien, dentro del proyecto debemos plantearnos o definir 3 objetivos, los cuales nos ayudarán a determinar el camino de que está llevando nuestro proyecto, es decir, si es que nuestro proyecto va por buen camino, ¿no? Si es que va a ser exitoso en términos de planificación o no. Entonces, los 3 objetivos que se plantean o las preguntas que debe hacerse el administrador del proyecto es que, primero, si es que el proyecto, el desarrollo del proyecto como tal, está a tiempo o es muy temprano para lo que estaba planificado. Entonces, si es que tenemos algún inconveniente con este objetivo, una de las soluciones que se le puede dar es extender el plazo de la entrega o en su contrario, aunque no se recomienda, acortarlo. Siempre es mejor establecer un plazo y entregarlo en la fecha que se ha establecido, y si el proyecto va un poco retrasado, extender el plazo de la entrega. El segundo objetivo es si es que el proyecto está dentro o por debajo del presupuesto que ya se ha establecido, porque como ya se lo mencionó, los proyectos están sujetos al cambio. Es decir, si estamos hablando del área informática, puede que alguna herramienta o alguna tecnología requiera de hardware más moderno que no fue contemplado en un principio, y esto haga que el presupuesto como tal del proyecto cambie. Entonces se puede optar por aumentar el presupuesto o cambiar o buscar materiales o tecnología que reduzcan los costes del mismo. El último objetivo del que nos habla el libro es el alcance. Si es que el alcance de la entrega es el acordado, pero este alcance no es referente al tiempo, sino a los objetivos que, si es que el proyecto va a lograr cumplir con los objetivos que se plantearon, porque recordemos que todos los proyectos de las empresas están destinados a cumplir con objetivos que conlleven al progreso de la organización. Entonces hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Si es que el alcance del proyecto es la acordada, si es que va a cumplir con lo que se planteó al principio. Entonces este es un problema mayor, puesto que en muchas ocasiones se recurre a que la remuneración al contratista sea mucho menor, porque el alcance no es el acordado, o inclusive muchas veces ni siquiera reciben remuneración porque el producto final o el proyecto no cumple con las necesidades del cliente. El cuarto punto del que nos
habla el libro son los ciclos de vida. Y pues recordemos que todos los organismos tienen un ciclo de vida. Generalmente nacen, crecen, decrecen y mueren. Entonces el ciclo de vida de un proyecto mide la finalización del proyecto como una función del tiempo o de los recursos. Entonces, durante las primeras etapas, el administrador del proyecto debe asegurarse de que el plan del proyecto refleje los deseos del cliente, así como las capacidades del equipo del proyecto y bueno, que esté diseñado para ser consistente con las metas y objetivos de la organización. Luego, a medida que el proyecto va avanzando, en la etapa de la implementación, debe centrarse en la tarea de mantener el proyecto dentro del presupuesto y del cronograma. O bueno, cuando la casualidad interfiere con el progreso, en negociar las compensaciones apropiadas para corregir o minimizar los daños. Y finalmente, el administrador del proyecto se debe asegurar que todas las especificaciones del proyecto se cumplen realmente, manejando cada uno de los detalles y cerrar los libros sobre el proyecto, siempre asegurándose de que no quede ningún cabo suelto. Bien, el quinto punto es un punto realmente importante porque nos habla de lo que es la selección de los proyectos, y ya algo que se había mencionado es que los proyectos sirven para alcanzar los objetivos de la organización. Por lo tanto, es muy importante saberlo seleccionar, y por ello tenemos dos formas. La primera son los métodos de selección no numéricos. Y el primer método de esta selección es The Sacred Cow, o como sería en español, la vaca sagrada. Y esto es porque es una selección muy individualista, que generalmente surge de una idea, como por ejemplo del director general de la empresa o algún ejecutivo de alto rango, donde de forma formal o informal sugiere un producto o servicio potencial que la organización podría ofrecer a los clientes. Bueno, generalmente estas sugerencias comienzan como, sabes, estaba pensando en que se podría intentar desarrollar este producto, o se podría implementar este nuevo servicio, y estas ideas suelen terminar con revísalo, analízalo y me dices qué te parece, y ya. Son ideas que se plantean o proyectos que se plantean de una idea, y según si es del agrado de la organización, pues se la lleva a cabo. El segundo método es de Operating o Competitive Necessity. Este método selecciona cualquier proyecto que sea necesario para la operación continua de un grupo, una instalación o la propia empresa. Obviamente se debe seleccionar un proyecto obligatorio en caso de que la respuesta a la pregunta que se suele hacer como ¿es necesario? Sea correcta, es decir, sea afirmativa. Y si es que se quiere seguir utilizando la instalación o el sistema para mantenerse en el negocio, se selecciona el proyecto. Esto generalmente puede verse cuando surge una necesidad de, por ejemplo, crear una sucursal en alguna ciudad, y existe la necesidad de ganar, o bueno, no la necesidad, sino el objetivo o la finalidad de acaparar el mercado en determinada ciudad. Se pueden crear no solo una sucursal, sino varias que traten de
cubrir toda el área metropolitana de dicha ciudad. El tercer método es el denominado Comparative Benefits, donde muchas organizaciones tienen que seleccionar de una lista de proyectos que son complejos, difíciles de evaluar y a menudo no son comparables. Por lo tanto, se pide a cada persona que organice un conjunto de proyectos potenciales en un conjunto ordenado por rangos. Y bien, estos rangos suelen empezar por separar los proyectos en 3 subconjuntos que pueden ser bueno, justo y pobre, utilizando el criterio cualquiera que se haya elegido para ordenarlo. Si hay más de 7 o 8 proyectos en una misma clasificación, se vuelve a dividir este grupo en 2 subgrupos y se puede utilizar términos como muy bueno o regular, ¿ya? Y de la misma forma podemos continuar subdividiendo hasta que ninguna clasificación tenga más de 7 u 8 proyectos. Luego se ordenan los artículos de cada subconjunto y se lo ordena de acuerdo al rango y deben ser contabilizadas por puntos, ya que obviamente se va a contar como 1 a los que tengan una mejor o peor puntuación. Ya eso depende de la persona que lo esté organizando, pero de acuerdo a dichos puntos irá el orden de la lista de mayor a menor. La que tenga las mejores puntuaciones es la que será más relevante o más importante a analizar, porque este método se suele utilizar cuando existe una gran cantidad de proyectos. Luego pasamos a la forma 2, que son los métodos de selección que son numéricos. Entonces tenemos el primer método como Financial Assessment Methods, que vendría a ser como método de evaluación financiera. La mayoría de las empresas seleccionan los proyectos sobre la base de su valor económico esperado para la empresa. Aunque hay muchas evaluaciones económicas, podemos utilizar varios de los métodos disponibles actualmente, como pueden ser los periodos de amortización, las tasas anuales medias de rendimiento o la tasa interna de rendimiento, el TIR o el BAN, que sirven como indicadores que permiten ver la viabilidad de cada uno de estos proyectos. Luego tenemos también lo que es el segundo método, o también llamado Financial Options and Opportunity Cost, o opciones y oportunidades de costos financieros. Este es un enfoque un poco más reciente para la selección de proyectos, porque emplea un análisis financiero que reconoce el valor de posicionar a la organización para capitalizar las oportunidades futuras. Por ejemplo, cuando una persona u organización compra una opción, se ve en la necesidad o en la oportunidad de comprar acciones, adquiere el derecho de un número específico de acciones en una empresa en particular a un precio específico, dentro de un plazo específico. Si el periodo de mercado de la acción se mueve por encima del precio ya está establecido o antes especificado, la opción nosotros o la persona que adquirió previamente este derecho puede o debe mantener los precios antes establecidos, aunque estos se encuentren por debajo de los actuales. Este es un derecho y por tanto puede realizar la compra a un precio menor al establecido en el mercado. Y por último
vamos a hablar del proceso de cartera de proyectos. En el proceso de cartera de proyectos vemos que esto es un medio de control y de monitorización de proyectos estratégicos que intenta vincularlos a los proyectos de la organización directamente con los objetivos y la estrategia que se mantiene en dicho establecimiento. Esto ocurre no solo en las fases de inicio y planificación del proyecto, sino que también a lo largo del ciclo de vida y a medida en que estos se van gestionando y se van completando. Este proceso también es como ya se lo dijo, un medio de monitorización que permite llevar un control más riguroso de lo que se lleva realizando en el proyecto. Esto cuenta con varios pasos importantes, sin embargo, uno de ellos es la creación o el nombramiento de un consejo de proyecto, que es el que va a establecer y articular direcciones estratégicas para el proyecto. Este consejo es el encargado de informar a un alto ejecutivo y es el que será responsable de asignar los fondos a los proyectos que apoyan los objetivos de la organización y de controlar la asignación de los recursos y habilidades a los proyectos. La primera tarea en este paso es enumerar cada proyecto existente y propuesto, es decir, la misión y propósito que tiene cada proyecto que se ha presentado al consejo o a los ejecutivos. Estos deben tener relación directa con los objetivos y las estrategias de la organización para permitirle al consejo identificar una variedad de categorías, las cuales pueden ser clasificadas como importantes para el desarrollo de la organización. Los proyectos generalmente que se pueden identificar en este proceso son los proyectos derivados, que generalmente son proyectos con objetivos o entregables que solo se diferencian de forma incremental tanto en el producto como en el proceso de las ofertas existentes. Luego también vamos a tener los proyectos de plataforma, donde los resultados previstos de estos proyectos representan desviaciones importantes de las ofertas existentes en términos del producto o servicio en sí o del proceso utilizado para fabricarlo, entregarlo o ambos. Otro de los proyectos que se van a poder identificar son los proyectos de gran avance, que involucran una tecnología más nueva que los proyectos de plataforma. Estos pueden ser tecnología conocida por la industria o algo patentado por la misma organización que ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Y por último tenemos los proyectos de I+D. Estos proyectos son conocidos también como proyectos de cielo azul, donde se destacan por ser esfuerzos visionarios que están orientados hacia el uso de tecnologías recientemente desarrolladas o existentes de una forma nueva o innovadora. Este ha sido el resumen del primer capítulo del mundo de la gestión de proyectos, en donde hemos hablado sobre las pautas básicas de lo que es un proyecto y de cómo deben ser gestionados, cómo podemos identificar o cuáles son los objetivos para identificar el proyecto como exitoso o no, y algunos de los métodos de selección que podemos utilizar. Muchas gracias.